la doctrina de Dios. Creo que todos los que estamos aquí creemos en Dios, ¿verdad? ¿Creemos todos en Dios? Una vez más pregunto, si todos los que estamos aquí creemos en Dios. Pensaba y meditaba, hermanos, de que el universo es inmenso. Y para que el universo exista, sin duda alguna, debe de haber un hacedor de todo ello. O sea, debe de haber una mente brillante, un poder glorioso, una sabiduría que no es de esta tierra para que pueda existir el universo y funcionar de acuerdo a las leyes que están determinadas. Solo una estrella es mayor que nuestro planeta Tierra. El Sol es miles y miles más grande que nuestra Tierra. Y todo el universo gira conforme al propósito que fue creado. Entonces, cuando pienso y medito en eso y digo, cuán grande es Dios. Como dice la alabanza, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Y luego hacer lo que hizo por la humanidad, de enviar a su Hijo. Uno dice, estamos en deuda con Dios. Nunca podremos pagarle lo que Él hace y ha hecho por nosotros. Amén. En esta noche voy a hablar acerca, dentro de la doctrina de Dios, la existencia de Dios. Por eso les preguntaba de que si todos creemos en la existencia de Dios. Amén. A los niños les enseñamos y les pregunto continuamente si creen en Dios, si creen en la palabra de Dios. Y siempre les digo, ¿cuántos de ustedes creen que Dios está aquí con nosotros? Y los niños me dicen, amén. Y comienzo a hacerles preguntas de qué manera ellos pueden saber de que Dios está con nosotros, que Dios está aquí. ¿De qué manera usted y yo podemos decir Dios está aquí con nosotros? ¿Será que podemos decir nosotros Dios está aquí con nosotros? ¿Cómo sabemos que Dios está aquí con nosotros? ¿Cómo sabemos? Porque estamos respirando. Porque vemos. Por la fe. Si creemos que Dios está aquí con nosotros, si pensamos que Dios está aquí con nosotros, porque creemos que Él existe y Él es real. Amén. Así que voy a hablar de la existencia de Dios y voy a tocar dos puntos acerca de la existencia de Dios. Y uno de esos dos puntos es la existencia afirmada y la existencia demostrada. La existencia afirmada y la existencia demostrada. Es decir, de qué forma las escrituras afirman de que Dios existe y de qué manera se demuestra de que Dios existe. Porque usted y yo estamos llamados a afirmar y a demostrar de la existencia de Dios con nuestro estilo de vida. Amén. Así que acompáñenme al libro de Hebreos 11, versículo 6. Libro de Hebreos 11, 6. Vamos a tomar como base un texto muy conocido. Aleluya. Libro de Hebreos 11, 6. En esta mañana meditaba y dentro de mí
expresaba con todo mi corazón a Dios, le decía, no hay nada más especial, no hay nada más maravilloso, no hay nada más glorioso que la presencia de Dios. Y mientras la hermana Glenda oraba, testificaba eso en la oración, de que no hay nada más hermoso que estar en la presencia de Dios. Y sobre todo, hermanos, estar en esa intimidad, en esa comunión con Dios dentro de la oración. He llegado a comprender, hermanos, de que no hay nada mejor que nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Dios. Y Dios sabe de lo que digo, y la hermana Glenda puede testificar acá, que yo prefiero, entre todos los ministerios que hay, es el ministerio de oración. Yo no entiendo por qué muchos se pelean por privilegio y está bueno querer privilegio, explotar los talentos y los dones. No hay nada más hermoso, hermano, que estar en comunión con Dios. Él está disponible 24 horas y usted puede hablarle a Él en cualquier lugar. Usted puede hablarle todo lo que siente y lo que piensa. Amén. En Él hay absoluta seguridad y confianza. Amén. Quería compartirle eso. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, es decir, que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Y que es galardonador de los que le buscan. Pueden sentarse. Acabamos de leer un texto de entre muchísimos textos en la Biblia donde nos afirman de que Dios existe. Amén. Ese es el primer punto que estoy tocando acerca de la existencia de Dios. La Biblia no está queriendo demostrar o comprobar de que Dios existe. No, la Biblia dice que hay un Dios, afirma que hay un Dios. ¿Están de acuerdo? Por eso dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. O sea, está diciendo, hay Dios. No está diciendo, vamos a comprobarle que hay Dios. Vamos a probarle, demostrarle que hay Dios. No, la Biblia, toda la Biblia no trata de demostrar que hay Dios, sino que afirma que Dios existe, que Dios es real. Y por eso menciono a todos los héroes de la fe, que por el testimonio de que ellos creyeron de que existía un Dios y existe un Dios, todavía quedaron registradas esas palabras. Amén. Entonces, eso significa, hermanos, que la Biblia no pretende hacer un montón de pruebas metódicas de que Dios es real, de que Dios existe, de que Dios está al control y que está al tanto de todo lo que pasa en el universo. Todo movimiento en el espacio, todo movimiento en los aires, en el mar, en la tierra, en la ciudad, en los campos, Dios está al cuidado de todo eso. Está supervisando todo eso. Por eso, hermanos, que a veces yo les preguntaba si creemos que existe Dios o que si Dios está con nosotros. Pero a veces nosotros no entendemos o no creemos en verdad. Decimos que creemos, pero con nuestras acciones negamos que Dios existe, que Dios es real. Porque por allá hablamos lo que no tenemos que hablar, o hacemos lo que no tenemos que hacer, como que si Dios solamente está en la iglesia, o solo en ciertos lugares, o solamente en su trono. Dios, dice la Biblia, que sus ojos están palpando todo lo que hace el hombre sobre la faz de la tierra. Aunque el hombre diga que no hay Dios, que no existe Dios, pero eso no implica de que Dios no exista.
El hecho de que la gente diga que no cree, otra que diga tal vez no sé o duda que Dios existe, pero eso no implica de que Dios no existe. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces no se trata de que la Biblia quiera demostrar algo a la gente para que crea en Dios. No, afirma. Y por eso es que me gusta el Evangelio, porque el Evangelio es una aventura de fe. Por eso es que vemos en el libro de Génesis 12, del versículo 1 al 4, encontramos el llamado de Dios a Abraham. Y todos sabemos que a Abraham se le conoce como el padre de la fe. Abraham no conocía a Dios. Abraham no adoraba a Dios. Abraham no amaba a Dios. Abraham pensaba que solo existían los dioses de los caldeos. Él solo creía en la idolatría, creía en todo esto, porque Abraham estaba acostumbrado al sacrificio de personas. Por eso que cuando Dios le dijo que sacrificara a Isaac, aunque él le dolía y lo amaba, lo iba a hacer, porque él ya había visto de que si los paganos sacrificaban a sus hijos en el fuego, a sus dioses, a sus demonios, cuanto más él lo haría para Dios. Pero de repente Dios se comunica con Abraham, Dios se revela a Abraham y le dice: sal de tu tierra y sal de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y comienza Dios a especificarle el llamado que le estaba haciendo. Entonces Abraham tenía que aventarse en fe, tenía que comenzar una aventura de fe, que es del que le estaba hablando, que Dios real, que Dios existe, que él no conocía. Por eso que la fe es una aventura, el Evangelio es una aventura de fe. Y Abraham salió sin saber a dónde decía. Dios le dijo: yo te voy a mostrar y yo te voy a llevar a la tierra. Entonces es ahí donde Abraham comenzó a conocer a Dios, comenzó a experimentar de que hay un Dios soberano y que está al cuidado y que tiene un propósito para el ser humano en esta tierra. Y así podemos ver por los diferentes personajes en la Biblia de que Dios se reveló. Por eso que Dios le dice a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy el que soy. Cuando dice yo soy el que soy, yo soy el que era antes que soy, hoy el que voy a ser después y para siempre. O sea que Dios ha existido siempre. Dios es eterno. Amén. Entonces, por eso que dice la carta a los hebreos: crea que le hay, Dios existe, Dios es real. Pero luego Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y tu parentela. ¿Qué es lo que tenía que hacer Abraham? Creer de que Dios existe y es real y que lo estaba llamando. Ahora, la Biblia habla de las personas que dicen que Dios no existe. ¿Cómo se le llaman esas personas? ¿Cómo? Ateos. Yo sé que usted se considera cristiano, pero hay una parte de usted que es atea. ¿Lo cree? Y necesitamos cambiar muchas cosas. Porque voy a hablar personalmente. Cuando no me había convertido al Señor, yo me cuestionaba. Y yo preguntaba y me decía: ¿existe Dios? ¿Habrá una eternidad? Y yo decía todo eso. ¿Será que hay otra vida después de esta? Y tuve experiencia antes de venir de Dios, a Dios. Y tenía mucha experiencia de que yo entraba a la eternidad y entraba a un vacío inmenso, profundo, enorme, oscuridad, y que mi alma gemía. Entonces,
muchas de esas cosas. Entonces, pero alrededor de nosotros, alrededor del cristianismo, en cualquier parte del mundo, hay una cantidad de gente que niega la existencia de Dios. Si tú crees en Dios, pero quiero que entendamos de que hay dos tipos de ateos. Uno que es práctico y el otro que es intelectual. Quiero llevarlos al libro de los Salmos 14 para ver qué dice la Biblia acerca de las personas que niegan la existencia de Dios. Cómo Dios los llama y cómo ellos proceden. Y les voy a explicar qué es un ateo práctico y un ateo teórico o intelectual. Salmos 14:1. ¿Lo tienen? Dice el necio en su corazón, ¿cómo dice? No hay Dios. ¿Y qué dice Dios? Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga bien. ¿Cómo Dios llama a los ateos? A los incrédulos, a los impíos. Necio. ¿Cómo llama la versión latinoamericana? Tonto. Dicen los tontos. La Reina Valera dice los necios. Otras versiones dicen los impíos. No hay Dios. Y hay otras versiones que dicen los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Los que creen, los que no creen que hay Dios, que no existe Dios. Y dentro del cristianismo hay muchos ateos que no creen que Dios es real, que no creen que hay cielo, que no creen que hay infierno, que no creen que ni que hay Dios. Es tan terrible el asunto que yo he escuchado decir a algunos que dicen que ya no hay ni pecado, dice, porque se basa en el texto cuando Juan habló de Jesucristo y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice, ya no hay pecado, ya Cristo lo quitó. Si me está escuchando el que lo dijo, ya sabe que por él lo dije. O sea, llegamos a ese punto. Porque hay creyentes que dicen que ni existe el diablo. Esa es una teoría, una cuento de. Entonces dicen, no existe infierno. ¿Cómo Dios va a mandar a la gente al infierno? Esa es mentira. Dios es amor. ¿Por qué? Entonces, así hay muchos que dice el necio, no hay Dios. ¿Y para qué te esfuerzas tú para agradar a Dios? ¿Para qué te esfuerzas por obedecer, por santificarte? ¿Para qué te esfuerzas? No. Si Dios no existe, Dios no es real. Dios es un invento de los cristianos. Si Jesús fue un hombre más, como otros profetas. Me dolió un poco el corazón en este viaje a Israel. El guía que nos andaba, él sí creía en Dios, sí creía en Jesucristo, creía en las Escrituras. Pero el que nos fue a traer al aeropuerto, que era otro, y nos fue a dejar al aeropuerto, él no creía en Jesucristo. Por eso le preguntamos, ¿usted cree en Jesucristo? Se quedó callado. Y ya cuando nos dejó en el aeropuerto, pues como él hace sus bendiciones al estilo de los judíos, entonces, pero niega. No, si Jesucristo me dijo, no, Jesucristo solo fue un profeta más. No. Jesucristo es regalo que dicen los cristianos. Alguien con fundamento, de acuerdo a la ley de los judíos. Pero eso que hoy en día me da un poco de tristeza también, que después de haber creído el evangelio que Cristo nos ha revelado, conforme a las epístolas, especialmente el apóstol Pablo, ahora muchos están judaizando dentro de las iglesias.
Hoy todas las prácticas judías las están adaptando dentro de las iglesias. Y ese es un peligro que siempre corrió la iglesia. Pero hoy se está arraigando más profundo. Y niega de la existencia y niega de la obra redentora de Cristo en la cruz. Entonces estoy hablando de todas estas situaciones que se están viviendo hoy en día. Entonces, los ateos prácticos son aquellos, oiga bien, los ateos prácticos son aquellos que viven y hablan como que si Dios no existe. Esos son los ateos prácticos, que viven y hablan como que si Dios no existe. Y los ateos teóricos solamente son ateos intelectuales, que ellos dicen y piensan, pero no viven lo que ellos dicen. Y eso pasa también mucho con lo de los cristianos, de que dicen creer en Dios y todo, pero no viven lo que dicen que creen. Eso se da hasta dentro de los ateos. Pero hay ateos prácticos, radicales, que dicen que ellos viven y hablan. No existe Dios en ellos. Por eso muchos de la Biblia dicen, no hay Dios en su boca, no hay Dios en su corazón. Lo han despojado de sus vidas, de su habla, de sus pensamientos. Por eso es que dice el salmista, y hacen obras abominables, actúan como impíos. ¿De acuerdo? Pero hay cristianos, o cristianos entre comillas, que dicen creer en Dios, pero son ateos, son incrédulos, son impíos, son abominables. Usan el nombre de Cristo y su palabra y la iglesia para aparentar lo que no son. Vamos al Tito 1:16. Tito 1:16. Si con algo Jesús tuvo bastante enfrentamiento fue con la gente que no creía. Tito 1:16. Está antes de Filemón y de Hebreos, después de Timoteo. Tito 1:16. El último verso del capítulo, el último versículo. Dice, profesan conocer a quién. O sea, ellos profesan creer, yo sé que Jesús es el Señor, yo sé que Jesús es el Salvador, yo sé que Jesús es el Redentor, yo soy parte de esta iglesia, yo conozco a Dios, yo creo en Dios, yo amo a Dios. Pero ¿qué dice la otra parte? Pero con sus hechos, ¿qué pasa? Lo niega, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Será que solo Judas negó a Cristo? Todos nosotros, que nuestros hechos no hablan que hemos verdaderamente creído en Cristo vivo, nosotros estamos negando a Cristo y estamos negando la existencia de Dios. Por eso le dije que hay una parte de nosotros que es incrédula, es atea, es impía, es abominable. Yo conozco a Dios, yo adoro a Dios, yo amo, pero a la hora de los hechos dicen, no, tú no adoras a Dios. Haces cosas abominables, hablas cosas abominables, actúas como impío, actúas como un impío. ¿De qué te sirve decir creo en Dios? Conozco a Dios, que estás mintiendo. ¿De qué te sirve creer en Dios y decir que conoces a Dios y eres rebelde, eres abominable? Son más sinceros los ateos.
no creo en Dios. Que hay muchos cristianos que están en la iglesia. Oh, yo conozco a Dios, pero no puedes ver a tu hermano que está en la parte tuya. No puedes perdonar, no puedes amar. ¿Cómo que conoces a Dios? ¿Cómo que has creído en Dios? Si no puedes amar, no puedes perdonar. No obedeces, eres rebelde. Tienes tu propio Dios, pero no el Dios de la Biblia. Entonces, ese es el cristianismo que muchos están viviendo. Profesan conocer a Dios, dice el apóstol Pablo, pero con sus hechos lo niegan. Aparentan conocer a Dios. A la hora de los horas, nuestros hechos, nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de vivir, lo niegan. Entonces, ¿qué Dios estamos representando? ¿Qué Dios hemos conocido? Donde quiera que usted ande y dice que conoce a Dios, dice que es cristiano. Entonces, tiene que revelar que Dios existe, que es real. Que la gente diga verdaderamente, Dios es real. Porque ese hombre, esa mujer, ¿quién podía cambiar? Los incrédulos están perdidos, pero los que están dentro de la iglesia están más hundidos y perdidos que muchos que están afuera. Entonces, ¿de qué nos sirve decir Dios existe, Dios es real, Dios es poderoso, Dios es glorioso? Y aquí, pero a la hora de los hechos, de nuestras acciones, dice lo contrario. ¿Me servirá eso cuando Cristo venga o cuando muera parte de esta tierra? ¿Me servirá de algo? Si soy rebelde, si soy abominable, ¿de qué me servirá eso? ¿Están entendiendo, verdad? Aunque muchos digan que Cristo o que Dios existe, eso no implica que Dios no existe. Aunque muchos han sacado de sus corazones, de sus pensamientos y su lenguaje que Dios no existe, eso no implica que Dios no existe. Dios sigue existiendo y siempre existirá. Entonces, la Escritura no trata de demostrar que Dios existe, sino que afirman que Dios es real. ¿Amén? ¿Cuántos afirman que Dios es real? Que Dios existe. Es como que si alguien diga, yo conozco al presidente. Eso no quiere decir de que el presidente existe, sino que da por sentado de que existe. ¿Comprenden? O sea, yo puedo decir, yo conozco al presidente, no lo conozco personalmente, pero si lo conozco es porque sé que hay un presidente que existe. Asimismo, los que escribieron la Biblia, ellos nos dicen de que Dios es real, que existe. Y que ellos creen, amaron a Dios, revelaron a Dios. Porque la forma de hablar de ellos afirma, declara que conocen a Dios y ellos dieron a demostrar que conocían a Dios con sus hechos, con su conducta, con su forma de vivir. No sé si me comprenden. Entonces, dentro de la existencia de Dios, la Biblia nos afirma que Dios existe. Porque el que se acerca a Dios crea que le hay. Dice en ley sin subración, no hay Dios. Entonces, están los que creen y están los que no creen. Por eso dice la Biblia, porque Jesús sabía quiénes creían y quiénes no creían. Quiénes eran creyentes de verdad y quiénes eran incrédulos, ateos. Pero también existe un grupo de personas de que dudan. Hay un grupo de personas que quiere creer en Dios, pero hay dudas. Nosotros podemos ver en la Biblia. ¿Qué le dijo Jesús al padre de familia? Que creyera.
¿Qué? ¿Qué le dijo al centurión romano? ¿Cree solamente? ¿Qué le dijo el padre de familia? Creo, ayuda a mi credulidad. Creo, pero no creo. Aún Tomás, miren qué tremendo esto, que aún Tomás dudaba. Dudaba. Así que, hermano, es tan terrible el pecado de la incredulidad, que eso es lo que no nos permite ver la gloria de Dios. Porque una parte de nosotros niega de Dios. Una parte de nosotros duda de Dios. Una parte de nosotros dice que Dios no existe, que Dios no es real. ¿Y para qué va a la iglesia? ¿Y para qué te esfuerza? ¿Para qué llora? ¿Para qué clama? ¿Para qué ayuda? ¿Para qué vigila? ¿Para qué esto y lo otro? Una parte de nuestro ser dice eso. Y a esto le sumamos el diablo que nunca para de atormentar la mente. ¿Por qué? Porque el diablo le es más fácil operar en aquellas personas que no creen en Dios, que niegan la existencia de Dios. Pero aquellos que creen es contra quienes se levanta el diablo de la existencia de Dios. Amén. La segunda cosa que quería compartirle dentro de la existencia de Dios, no solamente que su existencia es afirmada por las Escrituras, sino que también los que hemos creído en Dios podemos demostrar de que Dios es real. ¿Están de acuerdo? Las Escrituras en sí no tratan de demostrar o de hacer una serie de tipos de pruebas para que la gente crea. No, la Escritura afirma, pero nosotros somos los encargados para demostrar a aquellos que quieren creer verdaderamente en Dios y alcanzar la salvación que en Cristo Jesús. Somos los encargados de demostrar, de revelar de que Dios es real, que vive en nosotros y está con nosotros. Amén. Entonces, si la Biblia dice que no se trata de demostrar que Dios existe, entonces ¿por qué nosotros debemos de demostrarlo? ¿Por qué nosotros somos los encargados en demostrar de que Dios existe? Amén. En primer lugar, es para convencer a aquellos que sinceramente quieren buscar de Dios. O sea, que hay mucha gente de que quiere creer en Dios, pero por alguna razón, alguna situación adversa, les ha nublado la fe, el entendimiento, y no pueden creer como ellos quieren. Ahí la importancia de aquellos que verdaderamente hemos creído en Dios, que nos hemos convertido a Cristo, de poder demostrarle a estas personas que con corazón sincero quieren buscar de Dios, quieren creer en Dios, pero alguna dificultad empañó, oscureció la fe en ellos para no ver más allá de lo que ven sus ojos. Ahí la importancia de que nosotros le podamos demostrar que Dios sí existe y es real, está interesado en esa persona, interesado en esa familia, y que si Él hizo algo por nosotros, también lo puede hacer en favor de esa persona. Quizás está buscando, porque muchas personas están buscando respuesta, están buscando solución, ya buscaron de muchas formas, de muchas maneras, y entonces hay mucha gente que quiere creer en Dios, pero no puede hasta que alguien le presenta a Dios y le demuestra que Dios es real. Entonces la gente comienza a conocer a ese Dios verdadero y poderoso que nos presenta la Biblia. Amén. Entonces nosotros vemos en el Evangelio que hay mucha gente que no creía en Dios, pero ¿cómo creyeron? Hasta que vieron que Jesús demostraba que las obras que Él hacía era por un poder divino inexplicable.
Muchos querían creer en Dios, pero hasta que apareció Jesús, la gente creyó en Dios. Aquella madre familia atormentada porque el demonio tenía torturando a su hija, ella creía en la idolatría, creía en la religión, ella creía aún en el ocultismo, pero hasta que apareció Cristo haciendo las maravillas de Dios mediante el poder del Espíritu de Dios, entonces la gente dijo: no, yo creo en ese hombre porque hay algo de Dios. Por eso te dice: nadie puede hacer algo si no fuese Dios que estuviera con esa persona, dijo el profeta Juan. Todos somos los encargados de revelar, de demostrar de que Dios sí es real. Amén. Con nuestra conducta, con nuestras acciones. Porque cuando nosotros le hablamos a alguien y decimos: Jesús te ama, Jesús murió por ti en la cruz, Jesús quiere salvar tu vida, Jesús quiere darte una oportunidad, y podemos decirle, pero si lo que estamos hablando no concuerda con lo que vivimos, entonces la persona que va a decir, el demonio es la persona que va a decir: tú me vienes a hablar de que Dios existe, pero yo no veo frutos en ti. Aleluya. ¿Cómo le creyó la mujer samaritana? Le fue demostrar a Samaria de que Dios real, que Dios existe, que ella estaba adorando un falso Dios, que ella estaba adorando un Dios que no conocía, pero cuando conoció el verdadero Dios, su vida cambió para siempre. Entonces le demostró a la samaritana que lo que en ella había pasado era una obra especial, divina. Hay mucha gente que quiere creer en Dios. Hay mucha gente que quiere servir a Dios. Hay mucha gente que verdaderamente quiere confiar en Dios. Y ahí la importancia de que nosotros debemos demostrarle que Dios es real, que existe, que conoce y ama a esa persona. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay personas, hay gente que por muchas pruebas que se le presenten, no creen en Dios. ¿Por qué? Porque ellos quieren vivir en su pecado y quieren vivir como ellos quieren su vida. Por mucho que se les presente. Con esplendidez cada día se gozaba con todas aquellas personas que estaban a su alrededor. Pero un día llegó la muerte, tanto al pobre Lázaro como a él. Y veamos lo que sucede ya en el mundo espiritual. Esta no es una parábola, como algunos pretenden presentar esto como una parábola. Esto no es una parábola. Este es un caso real que Cristo habló. Veamos Lucas capítulo 16, versículo 31. Ya en la última conversación que Abraham tiene en aquel lugar llamado el Seol, el Hades. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, es decir, tampoco creerán, aunque alguno se levantare de los muertos. Usted conoce bien la historia. El rico que hacía banquete con esplendidez todos los días. Estaba rodeado de mucha gente que lo quería. Era muy querido, muy amado, porque cuando alguien tiene cosas, cuando alguien tiene riqueza, atrae muchos amigos. Pero cuando alguien no tiene, entonces ahí se demuestra quién es amigo. Y había Lázaro, pobre, mendigo, con llagas, que ansiaba comer de las migajas del rico. Y aún los perros lamían sus llagas. El rico era un incrédulo, un impío, un ateo. Pero Lázaro, a pesar de su condición, era un creyente. Que no por todo el tiempo, toda una vida, iba a vivir en la misma condición.
Lázaro creyó que Dios existía, pero vino la muerte y los dos tuvieron que pasar al otro lado, a la eternidad. La Biblia dice que vinieron ángeles y llevaron a Lázaro, el alma de Lázaro, al seno de Abraham. ¿Dónde estaba el seno de Abraham? Pero luego dice que el rico alzó sus ojos en el Hades, en el infierno. Hades en griego significa infierno. Y Seol en hebreo significa infierno. Alzó los ojos dentro de una llama ardiente. Entonces el Seol, el infierno, estaba en un lado y en el otro lado estaba el seno de Abraham. En ese momento el rico vio a Abraham y vio a Lázaro con Abraham. Y ahí donde dice, ay, padre Abraham, manda a Lázaro y moje por lo menos uno de sus dedos y refresque mi lengua que no aguanto esta llama. Y Abraham le dijo, mira, tú tuviste oportunidad en la tierra, tuviste bienes, tuviste riqueza, tuviste talento, tuviste dones, tuviste posiciones, tuviste amigos, tuviste tantas cosas para hacer el bien a la gente y glorificar a Dios, pero como no quisiste, no creíste, mejor creíste más en la vida que tú llevabas. Pero este pobre, que aunque recibió males en la tierra y sufrió, y hasta los perros de la mía la llaga, mira, ahora ya no está enfermo, ya no está llagoso, ya no está miserable, ahora está con vestiduras nuevas, ahora está descansando, está reposando y está disfrutando, y ahora está conmigo en este lugar. Y tú ahí, y además, aunque nosotros quisiéramos sacarte ahí, no podemos pasar de aquí a allá, ni ustedes pasar de allá para acá. Se acabó, no hay vuelta atrás. Para ir rico, esclavo dijo, padre, si no se puede salir de esta llama y voy a estar por la eternidad aquí, pero por lo menos manda a alguien allá que le hable a mi familia, a mis hermanos, que no vengan a este lugar. Manda a Lázaro para allá. Ahora sí creí. En el infierno no hay ateo. En el infierno no hay ateo. En el infierno no hay ni un incrédulo. Además, en el infierno todos están arrepentidos. Pero después tarde. En esta vida que hay que arrepentirse. En el infierno todos están arrepentidos y todos creen en Dios. Creen en Jesús. Ahí no hay ningún incrédulo. Y ahí todos están arrepentidos. Porque fueron engañados por su pecado, por Satanás. Y se dejaron llevar por este mundo impío, malvado. Y ahí viene Abraham y dijo, no es posible ya. Y si así fuese, dice Abraham, aunque alguien se levante de los muertos, no creerá esa gente, porque han despojado a Dios de su corazón, de su mente, y han hecho pacto con ellos mismos y con el pecado de no creer en Dios. ¿A cuántos Dios ha resucitado? Y aún la gente sigue sin creer. Al menos yo conozco uno que resucitó después de 12 horas de muerte. Pero vaya a ver, muchos. Aún el pueblo cristiano se levantó contra él por el mensaje que predicaba. Que hay muchos dentro que no creen, que están jugando al evangelio, que quieren llevar un evangelio a su manera,
No se puede así. ¿Estamos o no estamos? ¿Somos o no somos? Por eso es que viene Abraham y le dice, si no oigan a Moisés y a los profetas, si no oigan a los profetas, a los pastores, a los evangelistas, a los siervos, a las siervas de Dios, y en la tierra, aunque alguien se levante de los muertos, no creerá. Bueno, eso sucedió. Y hasta el día de hoy el mundo se sigue hundiendo cada vez más. Porque Cristo, ¿quién no sabe que Cristo resucitó el tercer día? Abraham estaba diciendo que Abraham estaba diciendo que uno se iba a levantar, y aunque éste se levantara con pruebas indubitables, diciéndole que ha vencido la muerte, aún así el mundo no creerá. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo y el pecado han cerrado los ojos del entendimiento para que muchos no les resplandezca la gloria del Evangelio de Cristo. Pero esa es una de las razones por las cuales somos llamados a demostrar, a revelar de que Dios es real, de que Dios existe. Hay muchas personas que con corazón sincero quieren buscar en Dios, quieren creer en Dios, quieren convertirse al Señor. Pero hay otros que aunque se les pruebe, se les compruebe y repruebe, no creen. Como muchos de los que están aquí, se predica todos los días, casi semana tras semana, mes tras mes, y no creen mucho de lo que se predica acá. Y no cambian mucho de sus actitudes. Y piensa que lo que estamos hablando aquí es palabrería. Pero viene un día de que todo lo que se habla aquí, usted lo va a volver a escuchar. Todo lo que se predica aquí, un día usted lo va a escuchar todo. Pablo dice, conforme al evangelio que yo les he explicado, en aquel día, aún los pensamientos, aún los sentimientos van a salir a la luz aquel día y todo el mundo lo escuchará. No se imagina qué vergüenza todos los secretos que tengamos, ahí van a salir a la luz. Si no me cree, búsquelo ahí, en Romanos 2, ahí lo va a encontrar. En aquel día, todo saldrá a la luz. Todo lo que usted ha escuchado, lo que Dios le ha hablado, le ha predicado, un día usted lo va a escuchar nuevamente todo. Es que cuando ve otra película y usted quiere ver otra, ahí la va a ver, su propia película. Y ahí va a salir todo lo que hay en el corazón. Y se puede cumplir la palabra que dice el Salmo, con la boca bendice, pero con el corazón maldice. Entonces, ¿por qué estamos llamados a demostrar la existencia de Dios? Porque hay mucha gente que quiere creer de verdad. Pero en vez de acercar a mucha gente a Dios, al Señor, los estamos alejando. Porque decimos, profesamos creer en Dios, conocer a Dios con nuestros hechos. Lo negamos. En segundo lugar, ¿por qué estamos llamados a demostrar la existencia de Dios? Diga conmigo, para fortalecer la fe de los que ya creen. Y ahí entramos nosotros. ¿Por qué predicamos? ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué adoramos a Dios? ¿Por qué oramos, ayudamos, buscamos a Dios? ¿Y por qué nos instruimos en la palabra, enseñamos y predicamos? ¿Por qué? Porque lo que queremos es fortalecer su fe. Es para que nuestra fe se fortalezca. Y no dudemos de Dios, no dudemos de la fidelidad de Dios. Por eso es que Pablo dice que temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, también vuestro sentido sea engañado de la sincera fidelidad de Cristo. Por eso es que necesitamos estar predicando, enseñando, congregando. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra fe. Porque el espíritu de duda, de incredulidad, siempre va a estar a la orden del día. La carne siempre va a estar en contra de Dios, negando a Dios, negando el espíritu de Dios, negando todo lo que es de Dios. Por esa razón somos llamados a demostrar la existencia de Dios, de hablar de que Dios es real, para que nuestra fe se fortalezca. Y en tercer lugar,
Hemos llamado a demostrar la existencia de Dios con el objetivo de enriquecer nuestro conocimiento acerca de la naturaleza de Dios. Pregunto, ¿habrá un objetivo mayor de estudio o meditación que Dios mismo? Entonces, por eso es que estamos llevando esta enseñanza, para enriquecer nuestro conocimiento acerca de la naturaleza de Dios. Porque no hay un objetivo mayor que el de conocer a Dios. Necesitamos conocer al Dios de las Escrituras. Amén. Termino con este versículo. Jeremías 9:23. Jeremías 9:23. Anteriormente estuvimos ahí tocando un poco. Vamos a verlo nuevamente y dice Jeremías 9:23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio ¿en qué? En su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. 24. Mas alábese en esto el que hubiere de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué cosa quiere Dios? Que le conozcamos, que le entendamos, que Él es un Dios de misericordia, de juicio y justicia. Por eso es que estamos llamados a demostrar la existencia de Dios a través de su palabra y del Espíritu, para convencer a aquellos de que todavía dudan y por algún motivo su mente y su fe ha sido empañada, oscurecida, para fortalecer a aquellos que ya creen y para enriquecer nuestro conocimiento acerca de la naturaleza de Dios, para que podamos comprender el propósito de Dios en nuestras vidas. Por eso es que estamos llevando estas enseñanzas. Amén. Así que Dios es real, Dios existe. Y aunque muchos lo nieguen, eso no implica que Él no exista. Él es, Él era y Él será por todos los siglos. A Él sea la gloria, la honra y la inmortalidad por todos los siglos de los siglos. Decimos amén y amén. Gloria a Dios. Dele aplauso al Señor.